Y hubo Disculpe. honorarios que se cobraron y fueron ninguna de $10.000, $100.000. Disculpe, Sí. congresista. Señora Blume, que termine Sí. de formular su pregunta, porque Según ni la siquiera ha información, formulado la pregunta. sí, según la congresista información se García cobró Belaúnde. $100.000 por las gestiones y luego $10.000 mensuales durante X meses. Entonces, no sé si la señora Blume recuerda esto. Pero en todo caso, la pregunta es la siguiente, Presidenta. Si New Link, que es la empresa de la señora Blume también, referente a lo que ha declarado ya esta mañana, manejaba la imagen de la CAF, porque ella ha dicho que la CAF hizo un informe para la interoceánica, etcétera. Entonces yo quisiera saber si ella hizo algún manejo de imagen de la CAF. Señora Blume. Por su intermedio, señora congresista, le termino de contestar porque creo que fue mi equivocación y no le contesté la primera pregunta. Ojalá, congresista García Belaúnde, yo alguna vez en mi vida hubiera cobrado $100.000. Nunca en mi vida he cobrado $100.000 a nadie. Efectivamente, la empresa Azteca me paga un fee mensual, no lo tengo en la mente y se lo puedo remitir el día de mañana, pero $100.000 nunca le he cobrado a nadie. Comenzando por ahí. Segundo, la imagen de la CAF la maneja la empresa New Link Miami, que no tiene nada que ver con nosotros. Y la manejó hasta que salió el señor Enrique García. No la ha manejado a través de nosotros para nada. Y el informe que yo he entregado hoy día de la CAF sobre la interoceánica es un informe que mandó a hacer la CAF, porque como usted sabe bien, la CAF es una de las entidades que prestó dinero para hacer la interoceánica. Simplemente eso y el estudio de la Universidad del Pacífico estaban colgados en la web y me pareció interesante traerlo, ya que como usted sabe perfectamente, la CAF es una de las entidades con mayor reputación y que no se va a vender por un proyecto, ni mucho menos. Congresista García Sí, Belaúnde. Presidenta, lo que sería interesante es conocer los trabajos de la señora Blume o de su empresa o de sus empresas, los trabajos que ha hecho y que le han merecido pues estos contratos, ¿no? Este acercamiento al Estado para que el Estado obtenga los contratos que perseguía, ¿no? Y luego que nos diga la señora Blume con qué funcionarios de la Administración Villarán trató, cuando trató el tema de las rutas de Lima o del AMSAC, ¿con qué funcionarios trató en la Municipalidad de Lima en la época de Castañeda y en la época de Villarán? ¿Con qué funcionarios? Nombres. Señora Blume. Reiterarle al congresista García Belaúnde por su intermedio que yo nunca he trabajado con rutas de Lima. Y en el caso del AMSAC, yo me reuní con la señora Susana Villarán, me reuní con la señora congresista Marisa Glave, me reuní con toda la comisión, estaba el señor Danós y los miembros de la Comisión de Infraestructura, y eso es hasta donde me puedo acordar ahora. Sí. Perdón, me reuní con el señor Prialé, Miguel Prialé. Sí. Si sabe que Brookfield es un fondo cuestionado en Estados Unidos, bastante cuestionado, le dicen fondo sucio, nadie sabe su origen, es un fondo canadiense, brasilero, donde participa en el Brasil Petrobras, etcétera. Entonces, si sabe de los antecedentes poco claros y cuestionados de Brookfield, que ahora es la propietaria de una de las autopistas de Lima. Y si ella sabe o participó en la transferencia o en la venta, y si va a participar en la transferencia o venta de Brookfield, porque automáticamente está comprando algunos bienes de Odebrecht. Si ella participa en algo de eso, Presidenta. Señora Blume. Por su intermedio, señora Presidenta, al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, he dicho esta mañana y he reiterado y lo vuelvo a hacer ahora en la tarde, que yo nunca he participado en ninguna venta, contrato o nada que tenga que ver con Brookfield. Y segundo, le puedo decir que Brookfield Asset Management es una empresa multinacional canadiense que posee $200.000 millones en bienes bajo su administración y no sé ni nunca he escuchado que digan que es un fondo sucio. Bueno, está en internet, es cuestión de buscarlo en internet. Eso también está en internet y también se lo puedo pasar y no dice nada de un fondo bueno, sucio. yo le voy a pasar entonces, Presidenta, todas las calificaciones de Brookfield. Y finalmente, Presidenta… Y no estoy a defender a Brookfield acá tampoco, ni usted me imagina.
Presidenta, y finalmente a la señora Blume, ella puede mostrar, o sea, ¿qué trabajo exactamente hizo con OAS o con la LANSAC o con la concesionaria? ¿Qué trabajo hizo con Bluefield o está haciendo? Ha hablado de temas regulatorios, pero ¿nos puede indicar qué más? O sea, o nos puede mandar una copia de los trabajos, sus informes que le han pedido estas empresas y por los cuales ella ha sido contratada. Señora Blume. Congresista, esta mañana quizá usted salió de la sala porque di un nivel de detalle bien descriptivo y largo de todo lo que yo he hecho con LAMSAC. Se lo ofrezco para mañana mandárselo a su despacho y también le puedo mandar a su despacho mañana. Señora Blume, discúlpeme. Primero, diríjase al perdón, congresista a través de la usted. presidencia. Disculpe. Y segundo, usted debe responder las preguntas que se le formulan acá, así estas se hayan formulado en más de una oportunidad. Eso Los estoy parlamentarios construimos cada uno una teoría de investigación que nos lleva por distintas rutas. Así que si hay la necesidad de formular una, dos o más veces una pregunta, en realidad eso de ya lo contesté no es una fórmula que se considere válida en esta comisión. Discúlpeme, Presidenta. Le vuelvo a contestar al doctor Víctor Andrés García Belaúnde y le pido disculpas a usted, al congresista Castro, a la congresista Espinosa y a la congresista Beteta. No estuve en la mañana, le voy a volver a contestar. La asesoría prestada por mí a las empresas OAS y LAMSAC referida a las negociaciones con la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre la modificación del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla. Primero, en abril de 2010, mi empresa CB Consul fue convocada por la concesionaria Línea Amarilla SAC, en adelante LAMSAC, junto con un grupo de empresas para colaborar con la implementación de su contrato de concesión. Nuestros servicios terminaron en agosto de 2013. Segundo, el contrato de LAMSAC fue suscrito el 12 de noviembre del 2009, a partir de una iniciativa privada en la administración del alcalde de Luis Castañeda, pero que debía ejecutarse durante el periodo de la alcaldesa Susana Villarán. Este contrato buscaba modernizar la gestión del tránsito y la integración vial de 11 distritos de Lima. Tercero, el proyecto contenía la obligación de diseñar, construir, operar y mantener nuevas vías urbanas, así como el mejoramiento, la operación y mantenimiento de algunas de las vías urbanas existentes. Mientras CB Consul trabajó para LAMSAC, tuvimos los siguientes encargos profesionales. Primero, explicar a los nuevos miembros de la Municipalidad de Lima y a los diferentes grupos de interés los alcances de la iniciativa privada y del posterior contrato de concesión. Para ello se realizaron las siguientes actividades. Se planificaron reuniones de presentación del proyecto a las siguientes entidades: Municipalidad de Rímac, Municipalidad de Ate y Vitarte, Municipalidad de La Molina, Municipalidad de San Luis, Municipalidad de Santa Anita, Municipalidad de Surco, Municipalidad de San Juan del Lurigancho, Municipal de San Borja, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Proinversión, Confiep, ANCHAM. Presentaciones informativas como parte del plan de formulación del estudio de impacto ambiental para identificar, evaluar y describir los impactos que producirá el proyecto. Tercero, presentaciones sobre el plan de reubicación de los pobladores de la margen izquierda del río Rímac. El trazo del plan inicial contemplaba la afectación de 450 predios, pero ese fue cambiado y se redujeron a 290 predios. 200 predios en la franja de 30 metros del río, 90 predios en la franja de 50 metros del río. Evitar la afectación al colegio IE Canadá. Focalizar la reubicación de viviendas de alto riesgo. Cuarto, actualización de los perfiles de grupos de los distintos grupos de interés. Era importante para Línea Amarilla, en el marco de su contrato de concesión, tener claridad de los perfiles de las personas con las cuales tenía que relacionarte, tanto del sector público cuanto del privado. Para ello, una tarea constante, dado el cambio de actores del proyecto, era actualizar sus perfiles. En el campo de la responsabilidad social se llevaron adelante varias acciones que tenían que ver con el marco legal vigente dentro del contrato como en otras normas legales.
Por ello, se dio asesoría en el proceso de expropiación y reubicación de las familias que vivían en un tramo afectado, aunque no tuvieran título de propiedad. Colaboramos en el plan de negociaciones con los propietarios de la margen izquierda del Rímac, que fueron muchas veces duras, ya que los pobladores no querían dejar sus viviendas ni trasladarse, pues antes habían recibido promesas que siempre habían sido incumplidas. El proyecto logró trasladar y dar viviendas con títulos de propiedad a 136 familias en los siguientes lugares. Mayo del 2011, mudanza de 48 familias al complejo familiar de la cuadra 2 del Jirón Acomayo. Julio del 2013, mudanza de 88 familias al complejo familiar Patio Unión. El complejo familiar fue diseñado para 417 familias, pero durante la consultoría se realizó la primera mudanza de 88. Brindamos asesoría y seguimiento a las acciones sociales locales junto con el área social del AMSAC. Educación, equipamiento y modernización del Colegio 2 de Mayo, programa Matemáticas para Todos, mejoramientos de las salas de cómputo. Seguridad, videocámaras de vigilancia interconectadas en las zonas peligrosas con comisarías de los sectores de influencia. Puestos de serenazgo, mejoramiento y repontación de comisarías, servicios al ciudadano, aumento y revisión del alumbrado público, construcción de una guardería infantil, mejorar la infraestructura y condiciones de los comedores populares existentes, así como los programas del vaso de leche. Accesibilidad, implementación asfalto en todas las calles, mejoramiento de la calzada, construcción vehicular y peatonal, habilitación de 2 puentes peatonales. Empleabilidad, capacitación y generación de empleo directo, 650 personas, e indirecto, 1.100 personas. Programa de reubicación de negocios, talleres de capacitación en manejo y formalización para pymes, desarrollo y repotenciación de proyectos de reubicación sostenibles, apoyo y capacitación en la mejora de los negocios existentes. Mi relación laboral fue con LAMSAC, empresa peruana concesionaria que tenía 4 accionistas, los 3 fondos de pensiones más grandes del Brasil, Previ, Petros y FUNCEF, con el 75.6% de participación, y la constructora OAS con el 24.4%, que, como se aprecia, era el socio minoritario. Sexto, en LAMSAC… Señora Blume, en ese punto yo tengo que recordarle lo que ya se corrigió en la mañana, que en el primer paquete mayoritario también estaba presente OAS. Y que como usted misma verificó, efectivamente es así, los 3 fondos de pensiones más OAS en el paquete mayoritario y OAS solamente en el paquete minoritario. No, eso no es así, disculpe. La relación… Invermed. Señora Presidenta, disculpe. La Inverpar tiene 4 socios. 4, Previ, Petros y FUNCEF, que tienen 75.6%, y OAS 24.4%. Esos son los 4 socios que hacen el 100%. No es que exista OAS aparte. Es lo que le he dicho. Con el 24.4%, Previ, Petros y FUNCEF tienen 75.6%. Entonces, las 4 empresas juntas hacen el 100%. Bueno, usted lo aclaró en la mañana y está registrado en… Eso es lo que he aclarado y eso es lo que he vuelto a decir ahora. Porque ¿puede continuar si es que está contestando a la pregunta que ha formulado? No, falta todavía, falta… Sí, no, claro, si es que ya contestó lo que… Sí, la interrogante del congresista García Belaunde. Ya, la dejo, no hay problema. No, disculpe un momentito porque creo que entramos en la parte más importante. En LAMSAC coordinaba el trabajo con André Gavina Bianchi, su gerente general, Humberto López, su gerente de Relaciones Comunitarias, y el doctor José Díaz, gerente legal. Presidenta, ante la pregunta de la comisión, reitero que he trabajado para la empresa concesionaria peruana LAMSAC y que nunca he tenido relación laboral con la empresa constructora OAS, ni en el Perú ni en ningún otro país, ni personalmente ni a través de CB Consult. Quiero dejar claramente establecido además que jamás ni yo, ni nadie de CB Consult ha negociado con autoridad o persona alguna ninguna modificación al contrato de concesión suscrito con fecha 12 de noviembre, que es lo que se me pregunta. Las actividades realizadas para LAMSAC son aquellas que fueron previamente descritas. Presidenta, quedo a su disposición para cualquier aclaración o pregunta adicional que deseen hacerme. Muchas gracias. Bien, Presidenta, ya para terminar, 2 o 3 cosas más. En primer lugar, que lo que ha dicho la señora Blume, si bajo el punto de vista de ella, esto que ha descrito
justificaba, porque esto es parte de Río Verde, justificaba la ampliación de la concesión por 10 años. Si esto justificaba el aumento del 50% del peaje. Y si esto justificaba los adicionales que se crearon de 136 millones de dólares. Señora Blum. Por su intermedio, señora Presidente, al congresista Víctor Andrés García Belaúnde no tengo la menor idea porque yo jamás trabajé en eso. Ya. Presidenta, en un Twitter del 25 de enero del 2017, la señora Blume dice que conoce demasiado de Odebrecht y por eso es que niega estar a favor de la empresa brasilera. ¿Qué cosa es conoce demasiado de Odebrecht? ¿Qué cosa es eso? Señora Blume. Conoce demasiado, es decir, conoce que eran corruptos, conocen que eran malos empresarios. En fin, ¿qué cosa conoce demasiado de Odebrecht como para poder decir lo que dijo? Porque claro, nosotros ahora sabemos por noticias que vienen de fuera que Odebrecht es una empresa corrupta y corruptora, igual que muchas de las brasileñas que han llegado al Perú. Pero en esa época, antes que surja la noticia y el encarcelamiento de Odebrecht, ya en el Perú se sospechaba que algo estaba pasando, porque las ganaba todas. Algo estaba pasando, o tenían demasiados amigos o compadres, o había pues algún tipo de favoritismo económico. Algo estaba pasando, porque no era lógico que empiece a ganar tantas licitaciones y tan grandes y tan importantes que todo fuese producto pues del azar o de la competencia, digamos, rigurosa y la eficiencia incomparable de esta empresa, ¿no? Señora Blum. Como les comenté esta mañana, yo tuve una experiencia que marcó mi relación profesional con Odebrecht a partir de Marca 2, congresista. Y a partir de allí, yo nunca le creí una palabra a Odebrecht. Bien. Y Presidenta, y una pregunta de concepto, en realidad, para terminar, Presidenta. ¿Cómo puede explicar ella que una empresa como Línea Amarilla, que forma parte de OAS, o formó parte de OAS en su momento, pueda invertir, no sé si 500 millones de dólares, creo que inclusive bastante menos, y que ya se haya vendido en 1.500 millones para una concesión de 40 años? O sea, ¿cuánto sacarán en 40 años? ¿Sacarán en 40 años 10.000 millones? ¿Cuánto sacarán? Porque el tráfico aumenta y aumenta también la tarifa. Entonces, se puede decir que es un gran negocio que una concesión que le cuesta 500 millones o menos la venda en 1.500 a los 2 o 3 años y que la empresa que compra se sienta satisfecha con la compra y esté segura que va a ganar mucho más, pues, porque si lo hace es porque va a ganar 3 o 4 veces más. O sea, ¿es normal esos negocios en el mundo de las concesiones? Señora Blum. No lo sé, congresista, a través de la presidenta, pero habría que preguntarle a Bansi por qué ha pagado esa cantidad de dinero. No lo sé. Congresista García Belaúnde. Eso es todo, Presidenta. Gracias, congresista García Belaúnde. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Para preguntarle si ha trabajado o ha prestado servicios a Andrade Gutiérrez y a Capeco. Señora Blume. Congresista Espinosa, a través de la presidencia, sí, y es lo que he declarado esta mañana. ¿Ha trabajado para el estudio Checopar? Señora Blume. Sí, 9 meses. ¿Se reunió alguna vez con alguien vinculado a Odebrecht o a alguna empresa brasileña?
Señora Blume. Señora Blume, antes para que precise, por favor, el periodo en el cual trabajó para el estudio Checopar. ¿Fueron 9 meses? ¿En qué periodo? ¿Cuándo? Durante el gobierno del doctor Valentín Paniagua. Gracias. Para que responda la pregunta de la congresista Espinosa. Nunca me he reunido con nadie de Odebrecht. Bueno, salvo cuando me los encontraba en algún cóctel, ¿no? Que no es reunirme con ellos, no conozco sus oficinas, nunca he ido a sus felloadas, ni a ninguno de sus almuerzos, ni a ninguna de sus invitaciones. Me refería no solamente a Odebrecht, sino a Camargo Correa o a todo el cártel de empresas brasileñas. Ninguna. Una cuestión que me quedó pendiente en la mañana. Siendo jefa del gabinete de asesores, ¿a usted nunca le extrañó la forma como se introdujo el informe Monroy? Señora Blum. Nunca lo revisó al detalle, nunca revisó, porque era una consulta, no era cualquier consulta, porque logró paralizar una mañana una propuesta importante. Entonces, usted como jefa de gabinete de asesores en algún momento lo revisó, porque ese es el quid del asunto, ¿no? La famosa palabra constructora. Entonces, por eso era mi pregunta. Señora Blum. A través de la presidencia le contesto a la congresista Espinosa. Fíjese, yo nunca vi ese informe, lo he visto después. Después ahora, ¿no? Pero para mí tenía toda la lógica del mundo. O sea, fue una cosa tan seria, como dice usted, que no se sabía si se firmaba o no la IRSA Sur, con lo que ya hemos comentado acá, de la importancia que tenía para los pueblos. Usted es una persona que representa una región y sabe perfectamente lo que significa la presión que puede sentir de los pobladores de su región, porque ellos todos quieren una mejor calidad de vida. Así las cosas, ese día estaban invitados, lo verán en la lista, como se dice, perro, pericote y gato, de todas las regiones por las cuales iba a pasar la Interoceánica Sur. Estaban estas personas en Palacio de Gobierno. Y la cosa fue tan seria que se suspendió la sesión que no iba a haber porque solamente se iba al cierre, para preguntarle a un abogado y si no, decidir no firmar. El abogado, doctor Juan Monroy, el día 4, emitió, que era ese día, emitió por escrito, según me han informado de Proinversión, y yo sí creo en eso porque es muy difícil parar los sistemas del Estado y falsificar un documento y meterlo en la mitad. Es como que acá ustedes cuando reciben documentos paren todo para meter un documento. Y él lo que dijo fue lo que usted ha dicho, que no había identidad entre las empresas que estaban siendo observadas. Como usted bien dice, constructora y constructora. ¿Por qué? Porque son dos empresas, una es la brasilera y la otra es la local. En todo caso, yo no tengo ni he tenido nunca que desconfiar del doctor Juan Monroy. Es más, el doctor Juan Monroy se ratifica en su informe. Él nunca ha cambiado su informe. Él lo que ha dicho es que no lo entregó cuando dicen que lo entregó. Pero como usted se imaginará, yo no trabajo en Proinversión y no tengo la menor idea. Pero el doctor Monroy ha dicho siempre que se ratifique y por lo tanto la firma del contrato estuvo bien hecha. Congresista Espinosa. Gracias, presidenta. Efectivamente, represento a una región y por eso es mi preocupación el hecho de que se haya revisado toda la información necesaria para firmar ese contrato, dada la importancia. Pero después, usted siendo economista, conocida abogada, pero sé que tiene bastante conocimiento de temas económicos y financieros, no cayó en revisar el informe de la Interoceánica porque se colocaban supuestos de rentabilidad por cultivos de piña que no existían y que nunca existieron y por supuesto que nunca existirán. El equipo económico, siendo jefe de gabinete de asesores, no le sugirió o se percató de este tipo de situaciones irregulares. Señora Blume.
Por su intermedio, congresista Espinosa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Proinversión son los que tenían a su cargo eso. Nosotros no veíamos para nada eso. Y quiero recordar, porque parece a veces que yo solamente veía proinversión, ¿no? Yo veía 100 cosas en el ministerio y una de ellas eran los temas de proinversión, básicamente relacionados con preparar la sesión, ¿no? Pero no, definitivamente nosotros confiamos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, confiamos en Proinversión, como ustedes confían en las distintas comisiones. O sea, ustedes cuando ven un informe de la Comisión de Constitución no lo vuelven a revisar ustedes. Ustedes confían en que esa comisión ha hecho su trabajo. Igualito es en el Estado, ¿no? ¿Ah? Señora Presidenta, nosotros lo volvemos a revisar. Pero quizá tengan la capacidad. Yo no tengo capacidad para ver ese tipo de flujos, ni tráficos, ni ese tipo de cosas. Sí, congresista Karina Beteta para la interrupción. Gracias, Presidenta. Sí, porque para la consulta ir en la misma sintonía de la congresista Espinosa, sí, lo que llama la atención es que efectivamente usted señala, ¿no?, que nunca ha visto el informe del doctor Monroy Gálvez. Sin embargo, hace mención a ello como justificando el contrato del IRSA Sur. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué? Y además hay algo que es importante, he escuchado en varias oportunidades reiterar en que usted dice que el contrato dependía del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Sin embargo, ante esta comisión, el señor José Ortiz dijo quien impulsaba la obra era el propio exmandatario Alejandro Toledo. También lo mismo señaló el señor René Cornejo de Proinversión, que el quien impulsaba era en este caso el exmandatario Alejandro Toledo. Lo cierto es que fue el MEF quien exoneró del SNIP y lo curioso es que usted era jefe de gabinete. Entonces, por ello es la preocupación, siendo usted parte del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, quien tenía a su cargo toda esta responsabilidad, ¿no le llamó la atención una carta que había sido enviada por la vicecontralora poniendo en alerta estos hechos? Y más aún, si fuera economista, entenderíamos, diría usted, pues son cosas legales, que vaya a la parte de asesoría legal y no es un tema de observación en materia económica. Entonces, ¿no cree que usted debió haber tenido un poco mayor de preocupación para ver si lo que decía el doctor Monroy Gálvez era cierto o no era cierto en su informe, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos pueda responder. Gracias. Señora Blume. Por su intermedio, Presidenta. Congresista Beteta, la vicecontralora no decía que no se firmara el contrato. La vicecontralora lo único que hacía era alertar y decir, creo que hay un problema. Eso se le pregunta al abogado interno de Proinversión y se le pregunta al doctor Juan Monroy. Los dos dicen no hay un problema. Habiendo finalizado la congresista Marisol Espinosa, sí. Una pregunta. Congresista García Belaunde. Acá en el señor Monroy, cuando declara ante el fiscal Hamilton Castro, desmiente al presidente Kuczynski. Dice que él prepara el informe. La primera expresión de mi trabajo implica un informe que lo entrego el 8 de agosto. Este primer informe es seguido por otros 3 más, de fecha 23 de agosto, 8 y 12 de septiembre del 2005. Entonces, es Monroy contra el señor Kuczynski y la señora Blume le da la razón a Monroy, acaba de decir que él respalda la versión de Monroy. Entonces, ¿cuál es la versión final? Señora Blume. Muchas gracias, Presidenta. Yo le doy la razón a Monroy en cuanto al contenido. El problema no es el contenido y usted lo sabe perfectamente bien. El doctor Monroy tiene un problema en cuanto a las fechas. Y en las fechas yo no tengo por qué dudar de Proinversión, sobre todo cuando al doctor Monroy se le paga en esa fecha. El 4 de agosto, ¿cuándo se le paga a congresista Beteta?
Presidenta, creo que estamos confundiendo roles. Yo no estoy en calidad de interrogada. Congresista García Belaúnde. No, sí, ya yo terminó acepto con la respuesta interrupción. de la señora Blume. Creo que no es así. Creo que es... acá tenemos la versión de Monroy largamente contestada y hemos visto las facturas y una serie de cosas más y las fechas evidentemente no son esas. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Marisol Espinosa ha terminado. Entonces tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Sí, gracias, presidenta. Para